Comencé con fenomenología. Bien. Bueno, un poco para ir terminando este tema de la fenomenología como corriente filosófica, del cual Carlos Cosio toma diversos elementos para después construir la tego o teoría egológica del derecho. Hay que tener en cuenta dos o tres aspectos muy básicos de la fenomenología. Yo les marqué simplemente dos o tres características. Yo soy yo y mi circunstancia, la unicidad del mundo, que estuvimos hablando un poco de la realidad, ¿no es cierto? Cómo podemos asumir la realidad, si la dudamos, si la negamos o la aceptamos, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo había hablado de esto, de la unicidad del mundo, de yo soy yo mi circunstancia, el ir a las cosas, que es un poco el apotegma, ¿sí? de Husserl, de Husserl. Y después hay que tener en cuenta un aspecto que nos va a ayudar permanentemente. Hoy me voy un poquito antes, chicos, si ustedes me permiten, porque tengo un compromiso. Dos o tres características básicas para entender un poco lo que es la hermenéutica egológica, ¿no? Cuando Husserl dice, cuando nosotros tenemos un fenómeno frente a nuestros sentidos, el primer paso que tenemos que dar fundamentalmente es simplemente la observación del fenómeno. Esa observación del fenómeno deviene en una descripción de ese fenómeno en particular, ¿no es cierto? Esto se denomina la aproximación pasiva. Yo veo un fenómeno, pero que todavía no tengo ningún tipo de valoración sobre ese tipo de fenómeno, simplemente lo voy describiendo de la mejor manera posible, porque evidentemente una de las características de la fenomenología es la descripción plena del objeto, con todas las características que tiene este. Pero es una primera aproximación absolutamente pasiva. Yo tengo el fenómeno ahí, lo describo y listo. No emito ningún juicio de valor todavía sobre ese fenómeno en particular. Luego sí sobreviene un paso más activo-reflexivo. Husserl lo denomina de esta manera, activo-reflexivo. En donde ahí sí voy a buscar un poquito qué es lo que estoy viendo, si es un objeto novedoso, si es un objeto que no había conocido. Bueno, aparte de la mera descripción, comienzo a interiorizarme de lo que es ese objeto en particular. Entonces, primero pasivo y luego activo reflexivo. ¿Por qué digo esto? Porque Cosio toma estas dos características de la fenomenología en la descripción del fenómeno y en la búsqueda de lo que significa ese fenómeno en particular para trasladarlo al campo hermenéutico, y él lo denomina salto de la personalidad o salto egológico. Ya vamos a ver de qué se trata. Sí. ¿En la etapa activo-reflexivo ya se hace juicio de valor? ¿O Sí. todavía no? Sí. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos sujetos de carne y hueso, tenemos la historia, tenemos la biografía, tenemos el espacio, etcétera, etcétera. Ya nos vamos a ir interiorizando un poquito más de esta metodología claramente hermenéutica desde el punto de vista de la egología, para que ustedes vean también que no tiene absolutamente casi puntos de contacto con lo que venimos estudiando con los métodos tradicionales, que norma, 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 ley, ley, ley. De tal manera que acá tenemos otro tipo de aproximación claramente de carácter filosófico. Entonces, ustedes han leído, y lo tienen que hacer, por supuesto, el derecho como conducta, el texto mío del derecho como conducta, ahí van a encontrar precisamente este denominado salto egológico o salto de la personalidad. Y van a ver de qué manera posteriormente se aplica a las diferentes resoluciones o sentencias que nosotros vamos a dar. De tal manera que
sé si me queda algo para explicar un poco del mundo de la fenomenología, porque yo creo que el otro día habíamos leído algo. Se nos muestra a nosotros, ¿no es cierto? La mirada de Husserl es el mundo de la vida. Bueno, este es un tema interesante que Cosio lo toma mucho, el mundo de la vida, ¿no es cierto? El mundo de la vida cotidiana, para trasladar el mundo del derecho a esta vida cotidiana precisamente, ¿no? El ir a las cosas se transforma en consecuencia del apotegma superlativo del accionar intelectual del fenomenólogo. Ir a las cosas significa describir un fenómeno con la mayor precisión posible. Si se filtran las posibles respuestas y teorizaciones ya conocidas sobre dicho objeto que se describe, queda su vivencia personal. Entonces ahí, esta definición siempre me gustó, la fenomenología es un aprender a ver. Es una filosofía que me permite una nueva mirada sobre los fenómenos que siempre lo tuve y lo tendré, pero es otro tipo de aproximación o de mirada, ¿no es cierto? Es un aprender a ver el objeto que tengo frente a mí. El fenómeno es lo que aparece, allí está en el marco y los límites vivenciales. Esto, chicos, lo tienen que saber muy bien, lo tienen que estudiar muy bien. Allí estoy y allí estamos, siempre con la conexión con el otro. No solo estoy yo, mi propia subjetividad, porque creo que la clase anterior hablé de Descartes, con la aproximación al concepto de subjetividad, sino que aparece aquí también la intersubjetividad, que es un claro elemento característico del ateo, la intersubjetividad. El sujeto está en la vida. Allí estoy y allí estamos. Está el mundo y estamos nosotros. Nosotros en un marco de intersubjetividad. El mundo de la vida es el fundamental cauce que comprende la fenomenología. Una fenomenología del mundo de la vida, porque si hacemos una fenomenología del mundo de la vida, lo que en realidad buscamos es el sentido de ese mundo y los sujetos. Esta palabrita de buscar los sentidos es otro apotegma de la fenomenología. También el positivismo buscaba los hechos, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que la fenomenología busca el sentido de ese hecho en particular. Entonces ahí hay una clara diferenciación entre la escuela positivista y la escuela fenomenológica, ¿no es cierto? Claro que el positivista busca los hechos en particular, pero acá buscamos el sentido de esos hechos. Y para buscar el sentido y para reencontrar el sentido y los diversos significados y significaciones de ese objeto en particular, hay que estar en la vida, hay que estar en la existencia, hay que recrear todo un pensamiento en el cual qué relación tengo yo con ese objeto, etcétera, etcétera. No sé si ubican un poco y tratan de comprender exactamente lo que es la fenomenología. Es esto, es la búsqueda del fenómeno, pero está involucrado obviamente la problemática de la intersubjetividad, que es un elemento básico, ortodoxo, clásico, de la teoría egológica del derecho. Conducta en interferencia intersubjetiva. Conductas de los sujetos que interfieren entre sí. Entonces ahí vamos viendo por qué a Cosio lo marcó mucho la fenomenología. Porque él buscaba una filosofía del derecho que lo diferencie precisamente del positivismo jurídico. Y de encontrar las respuestas en lo cotidiano, en lo que percibo con nuestros sentidos. Ahí un poco está la respuesta. No solo en un elemento conceptual, que es la norma jurídica, que sigue siendo un elemento mental, un elemento conceptual, sino la cosa cotidiana, la intersubjetividad con el otro. Ahí está radicado el derecho, decía Cosio. Entonces, obviamente que la fenomenología le dio un sustrato filosófico absolutamente importantísimo en la elaboración de esta filosofía del derecho. Recuerdan ustedes que, no sé si lo dije, pero lo reitero, Cosio toma, este es un filósofo de carácter general, Husserl,
no hablaba específicamente del derecho, no era un filósofo del derecho, pero sí era un filósofo claramente de carácter general, así como Kant, Husserl, Heidegger, etc. Sartre tampoco específicamente habló del mundo del derecho, pero sí lo transforma, lo lleva al mundo del derecho y lo transforma en la teoría ecológica del derecho. Y después, inevitablemente, porque estamos en la vida coexistencial, coexistimos con el otro, evidentemente la consecuencia lógica que se deriva de todo este pensamiento es elaboración de características o de categorías de análisis de filosofía política. Entonces ahí está el pasaje ociano, ¿no? Filosofía general, filosofía del derecho, filosofía política, porque era ineludible y ontológicamente absolutamente necesario que claramente la teoría ecológica finalizar, tal vez no es la palabra adecuada, porque en realidad la teoría ecológica, una filosofía del derecho en particular, no es que finaliza, sino eso sería una ciencia, ¿no es cierto? La ciencia positivista de Kelsen, sí, el producto terminado es una norma jurídica, no hay mucho más para hacer ahí. Pero acá, como estamos en el mundo de la coexistencia, tenemos que seguir nuestro cauce y elaboramos categorías básicas de filosofía política. Eso fue el gran aporte desde el punto de vista ecológico a la filosofía política, y por eso escribió, creo que se lo dije, este libro Ideología y Derecho, que trataba de unir algunas características del marxismo crítico, digamos, porque José era un marxista crítico, con la ecología. Unir el marxismo con la ecología. Entonces salió la característica de la ideología. La ideología no lo vamos a estudiar acá, lo vamos a estudiar en el bimestre que viene, con la teoría ecológica del derecho, el concepto de ideología, que yo le doy más o menos unas 2 clases aproximadamente, porque es una categoría de análisis absolutamente fundamental para el que se precie de desarrollar un espíritu crítico de la realidad, ¿cierto? Y precisar exactamente qué es la ideología. Cuando nos mienten, tenemos que saber, digamos, sacar el velo de determinados discursos de carácter jurídico o político para ver quiénes son los que manejan los hilos, ¿no es cierto? Bueno, en eso se ocupó Cosio, precisamente. Bueno, ¿el discurso del derecho es un discurso ideológico? Para Cosio no hay duda. Sí, la respuesta es afirmativa. ¿Por qué? Porque hay intereses ocultos. Entonces ahí vamos sumando elementos que nos llevan a categorías de filosofía política. No la vamos a ver en este curso en particular, pero sí se los quería anticipar. Y vamos a ver el concepto de ideología desde un punto de vista napoleónico marxista, después pasa por Gramsci, por Althusser, por diversos autores, hasta que Cosio lo toma y lo aplica al mundo del derecho. Ergo, esto significa que Cosio fue el primero que habló del concepto de ideología en el mundo del derecho. Una cuestión absolutamente práctica, porque esto se observa cotidianamente. Cuando el legislador hace una ley que tiene, que tiene mucha dificultad para el análisis, ahí se oculta algo. ¿Por qué la ley de lavado de dinero es tan complicada? Se los puedo asegurar, es complicadísima. Yo nunca la termino de encontrar un poco el sustrato filosófico o histórico de esa ley. ¿Por qué? Porque no quieren que se aplique. Es muy simple. Entonces lo hacen lo más difícil posible. Y esto es intencional. Esto es absolutamente doloso. Por eso hay tan pocas condenas de lavado de dinero. ¿Cuándo? Es uno de los delitos que más se hacen. Entonces el mundo del derecho y la ideología van de la mano, van de la mano. Y la política también va unido en este sentido. ¿Saben cuántas condenas hay de enriquecimiento ilícito de funcionario público? Desde el año 1863 hasta nuestros días. Digo 1863 porque ahí se instauró la Corte Suprema por primera vez. María Julia fue una. ¿Empieza a contar?
Que hayan quedado Y firmes. te digo, ¿saben cuántas? Y uno dice, no, doctor, es una joda, una broma. No, no, es así. 8. ¿Cómo puede ser que en Argentina, que es uno de los delitos que más se hace y se tipifica en algunas conductas determinadas, haya 8 condenas firmes, ¿no? Por supuesto, de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos? ¿Por qué? Porque, bueno, porque la política está ahí, obviamente. Entonces, todas estas cositas que obviamente que Cosio lo vislumbraba y lo veía, entonces veía, bueno, acá pasa algo con el ámbito ideológico. Entonces fue el primero y fue como le fue a Cosio. Lo trataban de echar permanentemente por este sentido, por este motivo, que hablaba de la ideología en el mundo del derecho. Entonces, chicas y chicos, en el derecho como conducta, ustedes van a... el derecho como conducta es un texto básico. El derecho como conducta yo lo dividí en 3 partes. Una primera parte que hablo de los conceptos generales de lo que es la TEGO, que esto lo pueden encontrar. Hay muchas cositas del derecho como conducta que están acá en el libro, ¿no? Por supuesto. Yo hice un mix. Este libro, en realidad, que yo lo hice para los alumnos, me lo pidió la Universidad de Lanús en 2 meses. Y yo traté, bueno, lo que tenía, lo fui armando de la mejor manera posible, ¿no? Pero van a encontrar algunas cositas que figuran en este texto en particular en el libro también. La primera parte hago una explicación brevísima, básica, de lo que es la TEGO. En la segunda parte yo hago un análisis un poco de lo que es la educación universitaria. Me da la impresión como que no lo leyeron, ¿lo leyeron? Yo lo leí anoche, ¿no? Porque me miran con una cara como diciendo, ¿de qué está hablando este tipo? A ver, vos en el fondo no tenés idea de lo que hablo. ¿Vos? No, digo, fue como, no es así, sí, lo leí. ¿Pero lo leíste o no lo leíste? Sí, sí. Bueno, chicos, léanlo, no, miren que faltan 20 días para el examen, la segunda parte es esto, un poco la educación universitaria, lo que pensaba Cosio de la educación universitaria, que después se transformó en un capítulo del libro, capítulo 8 creo. Y luego sí, en la tercera parte elaboro los fundamentos filosóficos de la hermenéutica ideológica, utilizando precisamente este análisis fenomenológico de la parte activa y la parte pasiva y la parte activa reflexiva. Y el famoso y conocido salto de la personalidad. ¿Por qué salto a la personalidad? Porque recordemos que la teoría ideológica del derecho es una filosofía claramente humanista. Entonces el sujeto va a estar siempre. Va a estar siempre, siempre. Bien. Bueno, fenomenología, léanlo bien del libro y con esta explicación absolutamente básica. Todavía se siguen discutiendo algunos elementos de la filosofía husserliana porque siguen descubriendo escritos. Los filósofos tienen esta característica, ¿no? Escriben tanto, pero tanto, que de pronto uno no sabe cuál es el pensamiento final de ese autor en particular, ¿no es cierto? Una de las cosas que sucedió en ese sentido es con Sartre. Sartre también era una bestia escribiendo, ¿no es cierto? El ser y la nada, 700 páginas, crítica de la razón dialéctica, 900 páginas. Entonces, no sé si les conté la anécdota de Sartre con John Huston. John Huston, el famoso director yankee, autor de diversas películas de western en la década del 40, 50, 60, La diligencia, con John Wayne. John Wayne siempre trabajaba con John Huston. ¿Lo escucharon hablar a John Huston alguna vez? ¿No? Bueno, googleenlo, chicos. Después, fíjense quién fue. Fue un tipo que hizo millones de películas en Estados Unidos. Y un día le tiene la mala idea de pedirle un guión cinematográfico a Sartre. Sartre aceptó, por supuesto, y empezó a escribir. No terminó nunca. Empezó a escribir y no terminó nunca.
Entonces cuando John Huston, claro, los tiempos cinematográficos es una cosa y la libertad del escritor es otra. Y dijo, ¿cuándo lo tenés? Ah, no, yo empecé a escribir un guión. Bueno, nunca lo terminé, había escrito como 2000 páginas. Y John Huston le dijo, no, flaco, esto no es así. Yo necesito un guión cinematográfico, no un libro. Bueno, me lo hubieras dicho. Yo empecé a escribir y no paré. ¿Por qué? Bueno, Sartre era así. Empezaba a escribir, obviamente con anfetaminas y con whisky. No paraba, por supuesto. La mejor hora en la que escribía él era la noche, por supuesto. Y Simone de Beauvoir era exactamente igual, una bestia escribiendo. El segundo sexo es enorme. Tiene novelas que son también de muchísima extensión. Yo no sé cómo hacían en la realidad, porque a veces uno se pone a escribir un texto y 10, 15, 20, 25 páginas y ya no da más. Y estos tipos de 800 páginas, 900 páginas, una cosa increíble. Y hablando de filosofía, aparte. Es decir, estamos en presencia de un tipo absolutamente extraordinario, es decir, fuera de lo ordinario, fuera de lo que eran los filósofos más o menos clásicos, ¿no? Era una bestia. Y aparte era un tipo, bueno, con muchas convicciones políticas y demás, estuvo en la resistencia francesa, un tipo que no se callaba la boca, un tipo que no estaba del lado del escritorio siempre, sino que cuando había que salir salía, un tipo que tiraba piedras en la barricada, era así, y lo detenían, la policía francesa lo detenía, después de gol lo soltaba, pero era un tipo que no se quedaba quieto, un tipo militante desde el punto de vista filosófico. Es decir, no era un tipo teórico, sino también práctico, la parte práctica, ¿no? Siempre hay una... Ustedes saben que, yo lo explico un poco en el libro, ¿no? Pero el estructuralismo fue una filosofía que vino después del existencialismo filosófico. Estamos hablando de la década del 60-70 en Francia. Y el estructuralismo hablaba que el sujeto estaba muerto. La famosa frase, bueno, hay una frase de Foucault. Foucault era estructuralista. Los estructuralistas eran Foucault, Lévi-Strauss, Lacan. Todos estos eran estructuralistas que dijeron el sujeto está muerto. Lo que funcionan son las estructuras, pero no el sujeto. Y ustedes saben que el existencialismo filosófico era una filosofía claramente humanista, que colocaba el sujeto de carne y hueso ahí en un pedestal. Y Foucault fue en las palabras y las cosas, dice el sujeto está muerto. Y bueno, se recreó, se estructuró, se recreó todo un pensamiento denominado estructuralista, que no lo vamos a ver, ¿no? Por supuesto. Y la famosa referencia discursiva de Sartre fue la siguiente, el famoso Mayo francés del año 1968. No sé si alguno de ustedes tiene una referencia de lo que fue el Mayo francés, googleenlo porque realmente fue un movimiento político increíble en Francia. Bueno, como son los franceses, ustedes ven ahora. El francés es un tipo que sale a la calle y quema 500 coches como si nada, como si nada. Es así, siempre ha sido así. El francés cuando sale a la calle, sale. Y si hay que romper y quemar coches, lo hace, no tiene ningún problema. El mayo del 68 fue exactamente igual. Salieron los obreros de Peugeot, Renault, etcétera, etcétera, a reclamar cosas. Se unieron los estudiantes de la Sorbona, todos los estudiantes universitarios, secundarios incluso de toda Francia, y pusieron 3 millones de personas en la calle. Con lo cual el gobierno de Gaulle comenzó a tambalear. El famoso mayo francés, barricadas, en fin. Impresionante, duró más o menos un mes, casi todo el mes de mayo. Después se trasladó a Estados Unidos, acá, a Latinoamérica. Había maoístas, había comunistas, había social, había de todo, ¿no? Por supuesto. Claro, ¿qué fue Y, el ¿cómo? Cordobazo? ¿Cómo? ¿El Cordobazo fue en esta época acá? Fue el Cordobazo en esa época, en el año 69, 29 de mayo de 1969. Yo a veces
a veces no es que no me dé la materia, ¿no? Pero a veces lo que sucede es que tengo que terminar con un plazo bimestral de las clases. Pero últimamente estoy repensando hacer algunos ejercicios de carácter de memoria histórica. Y yo creo que lo voy a instrumentar. El curso que viene lo voy a instrumentar. En algunas facultades que yo doy clase, en la NUS y demás, lo hago permanentemente. Digo a mis alumnos, chicos, lean la acordada del 30. Cuando por primera vez la Corte Suprema justifique y legitima un golpe de Estado en Argentina. Presidente Figueroa Alcorta. Acá está la avenida Figueroa Alcorta. La segunda avenida más larga de la capital federal lleva el nombre de un golpista. Porque Figueroa Alcorta fue un golpista. Justificó el golpe de Uriburu contra Irigoyen. Lean la carta de Rodolfo Walsh el 24 de marzo de 1977, que no tiene desperdicio. Es decir, ejercicio de memoria histórica. ¿Qué fue la Patagonia Trágica? Sí, la película, no, pero ¿qué fue la Patagonia Trágica? ¿Qué fue la Semana Trágica? 1919 en Capital Federal, todo Matadero, Pompeya. Hubo 1.500 obreros muertos, fusilados, acá nomás, en 1919. Patagonia Trágica, ni hablemos, fusilamientos, fusilados, todos fusilados. En fin, y 24 de marzo del 76, que muchos de ustedes tal vez no tienen la clara noción de lo que fue esa dictadura cívico-militar, ¿no? Yo la denomino cívico-eclesiástica militar, ¿no? Esto lo denomino yo. Pero voy a hacer un poco eso. Y el mayo francés significó un poco eso, ¿no es cierto? Pero, claro, cuando vino el mayo francés dominaba un poco el estructuralismo. Entonces le preguntan a Sartre, porque Sartre lo llamaban todos los estudiantes a hablar en la Sorbona, se ponían una barricada y hablaba, a los alumnos, a los estudiantes, a los obreros. Y entonces él decía, dice, los que salen a la calle son ustedes, no las estructuras. Como diciéndole a Foucault. Foucault, convengamos que nunca salió. Nunca salió. El gran Foucault. Mayo francés le pasó por al lado. Y Sartre estuvo en la barricada. Entonces las estructuras, decía, no salen a la calle. Salen los sujetos. Y definió un paradigma filosófico, práctico, operativo, concreto y político. Los que hacen las revoluciones son los sujetos de carne y hueso, no las estructuras. Pero bueno, un poco para colocarnos en el pensamiento sartreano, ¿no? No era un tipo de escritorio, sino era un tipo que se la jugaba. Y en la resistencia francesa incluso se jugó la vida. ¿Leyeron un poquito el texto que les mandé? Sí, Sartre. Chicos, ¿leyeron el texto de Sartre que les mandé? Sí. Hablen entonces. ¿Lo leíste? Colombia, Bogotá. ¿Lo leíste? Bien. Bueno, esa es una mera síntesis de todo el pensamiento sartriano. Bueno, del libro El existencialismo es un humanismo, que aquel que lo quiere leer está en el WordPress. Esto lo vamos a ver bien después en el segundo bimestre, ¿no? Pero yo voy a dar algunas pinceladas, ¿no? El existencialismo es un humanismo es una conferencia, en realidad fue una charla que dio Sartre en 1945, frente a todas las críticas que le hacían al existencialismo filosófico, sobre todo el Partido Comunista Francés y sobre todo también los católicos. Sartre es el jefe, digamos, del existencialismo denominado ateo. Claramente no es creyente ni nada, ni religioso ni nada por el estilo. Y bueno, dio esta charla que tuvo un éxito enorme y después salió publicado en un pequeño librito que es tan pequeñito, les digo chicos, y la verdad que les sugiero la lectura porque en una noche se lo leen, en 2 o 3 noches más o menos ya lo tienen leído bien, y es así, chiquitito. En Losada se compra ahí por, creo que sale, no sé, 300 pesos, 400 pesos.
igualmente está en el WordPress, ¿no? Pero esto es una síntesis de la fenómeno, el existencialismo es un humanismo. Bueno, claramente, chicos, humanismo es otro tipo de filosofía, pero claramente humanista. Quiere decir que Coggio toma la fenomenología, que es humanista, el existencialismo, que es humanista, y la transforma en una teoría filosófica del derecho que es claramente humanista. Bueno, ahí tenemos algunas cuestiones, no sé si lo traje hoy. Igualmente lo vamos a terminar la clase que viene, ¿no? Pero, ¿eh? Esa. No, creo que lo tengo acá. Acá está, mira. Muy claro lo que dicen. ¿Eh? Muy claro. Muy claro, lo hizo mi ayudante. ¿Eh? Yo la felicité. Muy, la verdad, muy claro. Que en realidad iba a venir hoy. Justo le agarró una. No pudo venir, pero tuve que venir. Bueno, ustedes fíjense que las nociones básicas que tienen acá en esta síntesis son libertad. Libertad es ontológicamente el elemento bien existencialista. La libertad del sujeto. La libertad del sujeto pensante y sujeto actuante, ¿no? El desamparo, la subjetividad, sujeto. El proyecto existencial, esto es muy lindo. Se van a enamorar de Sartre porque habla de lo nuestro, de lo que nos sucede todos los días, cotidianamente. ¿Cuál es tu proyecto existencial? ¿Cuáles son los obstáculos de ese proyecto existencial que tenés? Te sentís en el desamparo, en la angustia. Si yo tomo un proyecto existencial para llevarlo a cabo, tengo angustia. Obviamente que tengo angustia, chicos. La angustia es un síntoma que tenemos prácticamente todos los días. En nivel familiar, laboral, profesional, todo. Siempre hay un poquito de angustia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tomamos decisiones. Y al tomar una decisión tenemos angustia. Esto que parece tan simple, ¿no? Pero hay que reformularlo desde el punto de vista filosófico para que baje a la realidad y que sea extremadamente práctico. Es la condena de la libertad a la angustia, ¿no? Claro, Sartre A Puerta Cerrada, que era una obra de teatro de Sartre, que le sugiero la lectura también. A Puerta Cerrada le sugiero. Mosquito. Me va a picar en varias veces. Mosquito, hay que tener cuidado. Por eso. Mosquito, Anda el niño. ¿Lo mataste? No, se ¿No? Me va a venir a picar a mí. Lo tiene en No, la a mí ya me mató los 2 pies, así que está por acá. Qué gusta Ahí, dulce. mátale. Ahí va. Son bravos para No matar. quiero que exista el mosquito. No, sí. Igual creo que es un mosquito común, pobre. Ahí está. Ahí está. Estamos ejerciendo una decisión en este momento de matar directamente al mosquito. Y para terminar con la libertad del mosquito. Pero no me va a generar angustia. Eso es cierto. Pero es un ser vivo. Pero bueno. Te decía, A Puerta Cerrada es un libro, es una obra de teatro maravillosa que todavía se sigue dando. Acá en Buenos Aires se está dando no sé en qué teatro, A Puerta Cerrada. Y ahí tiene esa famosa frase: estamos condenados a ser libres, ¿no es cierto? Es cierto, la verdad que es cierto. Estamos condenados a vivir, a existir y a coexistir. Y bueno, y estamos condenados a elegir permanentemente. Pero el libro A Puerta Cerrada es muy lindo porque es la historia de 4 personas que están en el infierno y ellos no lo saben. Entonces se despiertan en una habitación la cual no pueden salir. Entonces poco a poco van reflexionando sobre dónde están y qué pasó con su vida anterior. Y bueno, en su vida anterior cada uno empieza a comentar y a contar su vida. Y claro, cada uno tiene sus propias experiencias, sus propias cosas que hizo.
del cual no se sienten obviamente orgullosos, y al final dicen, ojo, che chicos, estamos en el infierno, no podemos salir nunca más. Bueno, es genial, absolutamente genial. Las moscas es otra obra de teatro muy linda, que habla... Fue estrenada en 1943 en París, en plena ocupación alemana. Las moscas, y habla del ejercicio de la libertad. Se le pasó al censor nazi, se le pasó, lo dijo Sartre, se le pasó, porque o no la entendieron, o no supieron censurarla, y la dejaron, porque había toda la censura obviamente nazi. Y las moscas también, es genial, el ejercicio de la libertad, la decisión, ahí se ve la angustia. La náusea, chicos. La náusea, si ustedes quieren ver el sentido de la vida, tienen que ver la náusea. Es un tipo, un historiador que trata de hacer la historia de un ex rey que estaba en Francia y que de pronto comienza a sentir náuseas de la vida. Y entonces se va repreguntando permanentemente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, es la vida. Y el tipo lo define como una náusea, le agarra un dolor, y no puede... y lo transmite de una manera, Sartre, que es absolutamente genial. Absolutamente. Para cuando lleguen las vacaciones, chicos, lean algunos de estos libros, algunos libros de Simone de Beauvoir, La invitada, Los mandarines. Espectacular, espectacular. La verdad que fueron dos tipos absolutamente geniales. Y la verdad que cómo se unieron, ¿no? Porque increíble. Les voy a traer la clase que viene, me estoy excediendo, ¿verdad? Pero bueno, igualmente estoy hablando de Sartre, ¿no? Hay un libro de Simone de Beauvoir que se llama La ceremonia del adiós. Ustedes saben que Sartre muere en 1980 y Simone muere 4 años después. Y en esos y Simone lo cuidaba permanentemente a Juan Pablo Sartre, ¿no? Qué diferente suena, ¿no? Jean-Paul y Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo, pero esto es como el actor mexicano Anthony Quinn. Antonio Reina se llamaba, pero en Hollywood le pusieron Anthony Quinn, que era muchísimo. Anthony Quinn, pero Antonio Reina, ¿no? Un mexicano. Pero bueno, Juan Pablo Sartre, Simón lo cuidaba permanentemente hasta que muere y escribió un libro hablando un poco, bien existencialista, por supuesto, ¿no es cierto? Cuando el tipo se babeaba o vomitaba, Simón lo describía tal cual era, bien existencialista. Porque la muerte es así, decía ella. La muerte, cuando viene lentamente la muerte, es así. Y tiene una frase final que pasó a la historia del romanticismo, porque dice bien existencialista atea, ¿no? Porque los dos fueron completamente ateos. No la recuerdo muy bien, pero básicamente decía, se los voy a traer la clase que viene, decía, su muerte nos separó. Mi muerte no nos unirá. Acá rompe un poco con el esquema bien religioso, que nos vamos a encontrar en decir, no, le dice, su muerte nos separó, mi muerte no nos va a unir nuevamente. Ya está, durante tantos años nos entendimos tan bien, como diciendo, la vida fue acá, no fue allá. Genial, a mí me hizo llorar, sinceramente. Bien romántico, porque aparte Sartre hablaba de los amores contingentes. Decía que toda relación entre hombre y mujer tenía que tener inevitable y ontológicamente amores contingentes. Es decir, yo salgo con vos, yo te quiero a vos, pero yo puedo tener algún amor contingente. Y vos también. Y vos también. Entonces, claramente, desde el punto de vista práctico, fue así. Sartre se acostaba con todas las alumnas que tenía, no tenía ningún tipo de inconveniente. Se lo contaba a Simón. Y Simón también le contaba sus aventuras que había tenido con fulanito de tal. Amores contingentes. Pero el verdadero amor, decía Simón y Sartre, es el nuestro. Espectacular. Antes de los hippies y antes del amor libre y demás, Simón y Sartre se habían unido de esta manera.
Bien. Bien. Vamos a ver algunas cositas. Yo acá en el libro, chicos, explico un poquito el tema de Sartre, ¿no? Hay que leerlo muy bien, hay que leer la síntesis esta que yo les di, para que tengan algo básico, ¿no? No los voy a volver loco con el tema de Sartre porque tampoco es lo que pretendo. Fíjense lo que digo acá. Tal vez ello fue lo que nunca se le perdonó al filósofo Sartre, de haber hecho responsable al ser humano de su conducta. Al momento de decidir, al momento de elegir, yo me hago responsable de mi vida y también afecto la vida de los demás, decía Sartre. Una cosa absolutamente genial. No estamos solos nosotros y mi decisión afecta también al resto de los que me rodean. El ejemplo clásico lo ven ustedes, chicos, cuando dan examen. Si les va bien, bárbaro, lo recibe su familia, una torta, aquello. Si les va mal, ¿qué te pasó? ¿Por qué pasó? Aquello, tenés que dar explicaciones, aquello, lo otro. Afecta nuestro círculo familiar, nuestro espacio, permanentemente. Entonces fue uno de los primeros filósofos que dijo, nosotros somos responsables de nuestra propia existencia. Escúchame lo que voy a decir, ¿no? Para Sartre, chicos, y acá era obviamente su existencialismo ateo, para Sartre no existe la naturaleza humana, no existe una naturaleza humana. Acá estaba en contra, obviamente, del derecho natural. No hay un a priori filosófico, no hay una mochila previa. Me tengo que hacer. Soy un ser haciéndome permanentemente, ¿a través de dónde? De mis propias decisiones. Y tomando mis propias decisiones me voy haciendo como sujeto. En una vida absolutamente coexistencial, en la relación permanente con el otro. Y esto lo vemos permanentemente en nuestro ámbito profesional, laboral, ¿no es cierto? Cuando entramos a un trabajo, cuando entramos por primera vez, las decisiones que tomamos, y las decisiones que tomamos en un momento determinado, en un ámbito determinado y en un momento determinado, que tal vez en ese momento era la mejor decisión, pero que después tal vez no fue así. ¿Cuántos ejemplos tenemos de esto, ¿no es cierto? ¿Vos sos casada? No. ¿Tenés novio? No, tampoco. ¿Vos? Casada. ¿Sos casada? Yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? Sí. ¿Te casaste con tu novio de adolescente o otro? No, lo conocí en la universidad, soy de Bahía Blanca. Bahía Blanca. Lo conocí La Universidad del Sur. en la Universidad del Sur, haciendo contador público, cuando tenía, 18 años. Pero vos ya tenías, ya habías salido con otros chicos, Sí, sí, sí. obviamente. ¿Nunca te pusiste a pensar? Yo lo pienso siempre. ¿Nunca te pusiste a pensar? Chicos, ¿nunca se pusieron a pensar qué diferente hubiera sido mi vida si hubiera elegido otra persona? Sí. ¡Wow! Pero cuando veo si mi... me hubiera casado con fulanito, ¿qué otra vida diferente hubiera sido? Y sí, seguramente era otra vida, absolutamente diferente, absolutamente diferente. Tomaste esta decisión. Después uno dice, bueno, capaz que con fulanita hubiera sido otra cosa, ¿no es cierto? Pero en ese momento, tal vez, fue la mejor decisión posible. La palabra posible es un término bien existencialista. Las posibilidades existenciales. Entonces, vos, tu nombre, Gloria. Gloria, tal vez tu vida hubiera sido absolutamente diferente. Totalmente. Absolutamente. Capaz que estabas viviendo en el exterior, o en otro Sí. lado, o en cualquier otro lado. Sí. Nunca saben. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero bueno, al tomar esa decisión estamos ahora acá, Estamos Capital acá. Federal, los dos solos con nuestro hijo, nuestra Exacto. familia allá. O sea que
ese es duro. Está bien, pero a veces uno repiensa su pasado, ¿no? ¿Mm? Otra cosa que existe también en el existencialismo filosófico es el tiempo existencial. Por eso yo apunto muchísimo a este tema, ¿no? Y vamos a ver en algunas resoluciones de carácter judicial. El tiempo existencial, que no es el tiempo cronológico de las agujas del reloj, sino el tiempo vivencial. ¿Cómo lo vivo yo desde el punto de vista de la aguja del reloj que va pasando, ¿no? Esto lo van a ver ustedes en el examen. Ustedes cuando vengan a dar el examen oral y yo voy a venir tranquilo. Para mí va a ser un examen más de interpretación de la ley. Para ustedes va a ser el examen. Y a veces ustedes como alumnos no se dan cuenta del tiempo cronológico y del tiempo existencial. A mí me pasó mucho cuando me recibí. Yo me recibí con Derecho Internacional Privado, lo di libre. Y yo dije, me estuvo loco este tipo. Media hora, no va más. Cuando salí me recibí contento, pero dije, un poco criticando al profesor porque me estuvo loco, ¿no es cierto? Y mi hoy señora me dice, Edu, tuviste 10 minutos. ¿Cómo 10 minutos? Para mí fue un siglo. El tiempo existencial, tiempo vivencial. Yo lo viví como si fuera un siglo. Para el profesor fue 10 minutos, 5 minutos. Y para mí va a ser exactamente lo mismo. Su tiempo existencial va a ser absolutamente diferente al mío. Para mí va a ser algo normal y cotidiano, y para ustedes va a ser un examen más de la carrera de Derecho para cumplir con sus objetivos y proyectos de carácter existencial. Y luego, finalizada la carrera, van a empezar otro tipo de proyectos de carácter existencial en el trabajo, en la profesión, aquello, lo otro. Y siempre, chicos y chicas, van a tomar decisiones, permanentemente. La vida de ustedes no termina en la facultad, sigue y sigue. Y el día de mañana serán docentes, o jueces, o secretarios, o aquello, o otros abogados, lo que sea, ¿no es cierto? Y esto es bien. Por eso Cosio, chicos, habla de qué? De que el derecho está en la vida. Tan simple como esto. El derecho está, y lo hacemos en la vida cotidiana, todos y cada uno de nosotros. Por eso fue revolucionario el pensamiento ecológico en ese sentido, chicos. Porque nos hizo ver que el derecho no era una cosa estrictamente científica, ni marcadamente de que pocos sujetos lo conocen en el mundo del derecho. Solamente el abogado conoce el derecho. Mentira. Nosotros también estamos haciendo el mundo del derecho, permanentemente. Había una propaganda del Colegio Público de Abogados hace algunos años atrás que decía, solo los abogados conocen el derecho, consulte al abogado, ¿cierto? Está bien de consultarlo, por supuesto, porque tiene un conocimiento técnico-científico, obviamente, pero el derecho no se hace con ellos, se hace con ellos y con el resto de la gente, ¿cierto? Así que lo que quiero transmitir fundamentalmente desde el punto de vista del existencialismo filosófico es la vida, chicos. Es la existencia, las decisiones que tomamos. Suena el despertador a las 7 de la mañana, chicos. No me van a negar que en algún momento se les cruza por la cabeza, hoy no voy. Hoy no voy. Voy a llamar y voy a decir que tengo una jaqueca, un dolor de cabeza, cualquier cosa. Pero después vienen todos los prejuicios y las cosas. No, mejor voy porque mi jefe entonces aquello me va a preguntar y tengo que aportar un certificado y aquello y lo otro. Mejor voy. Siempre tenemos estas indecisiones de la vida, pero que en algún momento tomamos la decisión, nos levantamos y vamos, no nos queda otra. En la vida relacionada, yo me acuerdo de adolescente, ¿no? Cuando salía con alguna chica o algo, ¿la llamo o no la llamo? Qué dilema que tenía yo, ¿la llamo? Porque si no la llamo, me quedo con la duda, a ver si, y si la llamo, cometo una imprudencia que después me va a costar caro. Estas cosas así de las decisiones permanentes de la vida, ¿no? ¿Sigo abogacía? ¿No sigo abogacía? ¿Sigo otra carrera? El tema de
el tema de las decisiones y las cosas. Sartre hablaba de una palabrita muy linda que se llama la libertad en situación. Siempre la libertad está situacionada y exige determinados condicionamientos. No es una libertad absolutamente total, de hacer absolutamente lo que quiero, sino que es una libertad situada. Y esa palabrita situada significa que hay condicionamientos y limitaciones en el ejercicio de esa libertad. Pero ontológicamente, decía Sartre, y Coso también lo dice, la libertad es ontológica, ¿no? La llevamos nosotros, permanentemente. Después que hay limitaciones y condicionamientos, por supuesto, como yo les decía la vez anterior, el chico que nace en la Villa 31 tiene una libertad situada y este no tanto. Pero bueno, son ejercicios de libertad. La situacionalidad, el espacio, ¿no es cierto? El tiempo, el espacio, todas categorías bien filosóficas desde el punto de vista del existencialismo. Esto es lo que buscó Cosio buscando el existencialismo filosófico, ¿no? Que armar algo en el cual exista una filosofía del derecho que esté consustanciada con lo que hacemos nosotros permanentemente y que el ser humano sea el eje central. Esto es lo que buscaba fundamentalmente. Fíjense, acá hablo un poco, bueno, el pensamiento de Sartre es perturbador porque Sartre se cuestiona y nos cuestiona. No hay naturaleza humana, lo que acabo de decir. Somos la nada haciéndose. ¿Se acuerdan el libro de Sartre? El ser y la nada. Somos nada, pero que a partir de esa nada nos vamos haciendo permanentemente. Somos un ser haciéndose, y puesto que se hace, ello implica ya que el hombre es preguntarse. Todo en Sartre es movimiento, es dialéctica, y las dos regiones que analiza del instrumental fenomenológico, el ser en sí y el ser para sí, son axiomas de su pensamiento. El ser en sí y el ser para sí lo vamos a ver la clase que viene. El ser en sí, una cosa ya establecida, y el ser para sí es el sujeto haciéndose. Estaticidad y movimiento, quietud y dinámica, así es el mundo para Sartre. Todo aquello que no tenga voluntad, todo aquello que no tenga capacidad para decidir sobre sí mismo es un ser en sí, un ser en medio del mundo. Mientras que el sujeto para sí, es un ser en el mundo. Léanlo bien, léanlo bien porque es maravilloso en ese pensamiento y comiencen a reflexionar sobre lo que es el pensamiento existencialista. Desde ya les digo que el examen no los voy a matar con el pensamiento sartreano porque esto lo explico prácticamente en 2 o 3 clases en teoría ecológica. Acá no. Simplemente para que tengan una idea de cómo se forma el ateo, con el pensamiento fenomenológico y el pensamiento existencialista. Ergo, pensamiento fenomenológico, pasivo, activo, reflexivo. Pensamiento existencialista, vida, libertad, decisión. Y van a ver que en muchas resoluciones de carácter judicial que nosotros vamos a ver, está la decisión del sujeto. ¿Comete un delito, no comete un delito? Ejercicio de libertad, cómo se trata ese tema, en fin, toda esa problemática. Bien, chicos. Para la clase que viene, entonces, termino con el existencialismo filosófico, léalo bien. Cualquier duda, inquietud, lo vemos en ese sentido. El derecho como conducta, con todo lo que expliqué hoy, vuelvan a releerlo permanentemente. Y... ya sabía. En el WordPress, esto sí lo vamos a ver, chicos, vamos a ver los valores jurídicos. Esto sí es un tema bien cosiano, pero que lo vamos a ver. Porque ahí me sirve para explicar determinadas resoluciones judiciales. En el libro no habla de los valores jurídicos. En un capítulo del libro... Sí, hablo. Sí, creo que en el 7º. Sí. Ahí hablo de valores jurídicos. Y en el derecho judicial de Cosio, en el capítulo 4, que habla de jurisprudencia, también. Pero en el WordPress ustedes tienen un gráfico, una hojita que se llama plexo axiológico. Plexo axiológico. Capaz que ya lo imprimieron, lo vieron, no sé.
tráiganlo, que lo vamos a ver en clase el día viernes. Yo voy a explicar cuáles son los valores jurídicos, que los tienen ahí en ese gráfico, y yo le voy a explicar qué son los disvalores, para que se entienda perfectamente bien. Y un poquito de justicia, que es un valor jurídico por autonomacia de pensamiento consciente. Bueno chicos, me tengo que ir y nos vemos entonces el viernes, ¿les parece? Gracias.